Pero ¿qué es lo que viene después? Que la misma enfermedad Dieque, produciéndose en la oligarquía, acabó con ella, esa misma se hace aquí aún más grave y poderosa, a causa de la licencia que hay, y esclaviza a la democracia. 5. Es en realidad todo exceso en él. Obrar suele dar un gran cambio en su contrario. Lo mismo en las estaciones que en las plantas, que en los cuerpos y no menos en los regímenes políticos. Es natural, dijo. La demasiada libertad parece, pues, que no termina en otra cosa sino en un exceso de esclavitud, lo mismo para el particular que para la ciudad. Así parece, ciertamente. Y por lo tanto proseguí, es natural que la tiranía no pueda establecerse sino arrancando de la democracia. O sea que, a mi parecer, de la extrema libertad sale la mayor y más ruda esclavitud. Eso es lo natural, en efecto, replicó. Pero no era esto. Ve, lo que preguntabas, según creo dije, sino cuál era esa enfermedad que nace en la oligarquía y que es la misma que esclaviza a la democracia. Dices verdad, observó. Pues bien, dije yo, me refería al linaje de hombres holgazanes y pródigos. Una parte de ellos más varonil, que es la que guía, y otra más cobarde, que le sigue. Y los comparábamos con zánganos, los unos provistos de aguijón, los otros sin él. Y muy justamente observó. Esos, pues, al aparecer en cualquier régimen, lo perturban como la mucosidad y la bilis. Perturban al cuerpo, proseguí. Y es necesario que el buen médico y legislador de la ciudad, no menos que el entendido apicultor, se prevenga de ellos muy de antemano, en primer lugar para que no nazcan y, si llegan a nacer, para arrancarlos lo más pronto posible juntamente con sus panales. Sí, por Zeus, dijo él, desde luego. Vamos ahora, dije, a considerarlo en otro aspecto para que veamos más distintamente lo que queremos ver. ¿Cómo? Dividamos con el pensamiento la ciudad democrática en tres partes, de la D.S. que efectivamente está formada en la realidad. Una es, creo yo, el linaje que nace en ella por la misma licencia que allí hay, no menos numeroso que en la ciudad oligárquica. Así es, pero resulta mucho más corrosivo que en aquella. ¿Cómo así? Allá, por no recibir honras, sino más bien ser apartado de los mandos, resulta inexperto y sin poder, pero en la democracia, en cambio, es el quien manda, con pocas excepciones, y su parte más corrosiva es la que habla y obra. El resto, sentado en torno de las tribunas, runfla y no aguanta a quien exponga opinión distinta. De modo que en semejante régimen todo se administra por esta clase de hombres salvo un corto número de los otros. Muy de cierto, dijo. Pero hay otro grupo que siempre se distingue de la multitud. ¿Cuáles? Buscando todos la ganancia, los que por su índole son más ordenados se hacen generalmente los más ricos. Es natural. Y de ahí es, si no me equivoco, de donde los zánganos sacan más miel y con mayor facilidad. En efecto, dijo, ¿cómo habrían de sacársela? A los que tienen poco. Y tales ricos son, a mi ver, los que se llaman hierba de zánganos. Eso parece, contestó. 16. El Turk. 5. El linaje será el del pueblo, esto es, el de aquellos que, viviendo por sus manos, o apartados de las actividades públicas, tienen escaso caudal. Y es el linaje más extenso y el más poderoso en la democracia cuando se reúne en asamblea. Así es, de cierto, dijo. Pero con frecuencia, no quiere hacerlo si no recibe una parte de miel. Y la recibe siempre, Dijin, la medida en ¿qué les es posible a los que mandan el quitar su hacienda a los ricos y repartir algo al pueblo? Aunque quedando, se ellos con la mayor parte. Así es como la recibe, en efecto, dijo. Y entonces, creo yo, los que han sufrido el despojo se ven forzados a defenderse hablando ante el pueblo y haciendo cuanto cabe en sus fuerzas. ¿Cómo no? Y, aunque en realidad no quieran cambiar nada, son inculpados por los otros de que traman acechanzas contra el pueblo y de que son oligárquicos. ¿Qué otra cosa cabe? Y así, cuando ven al fin que el pueblo, no
por su voluntad, sino por ser ignorante y porque le enseñan los calumniadores, trata de hacerles daño, entonces, quiéranlo o no, se hacen de veras oligárquicos y no espontáneamente. Antes bien, es el mismo zángano el que, picándoles, produce este mal. Así es en un todo. Y surgen denuncias, procesos y luchas entre unos y otros. En efecto. Y así el pueblo suele siempre escoger a un determinado individuo y ponerlo al frente de sí mismo, mantenerlo y hacer que medre en grandeza. Eso suele hacer, en efecto. Resulta, pues, evidente, proseguí, que de donde quiera que surge un tirano, es de esta raíz de la jefatura y no de otro lado de donde brota. Bien evidente. ¿Y cuál es el principio de la transformación del jefe en tirano? No es claro que empieza cuando comienza el jefe a hacer aquello de la fábula que se cuenta acerca del templo de Zeus, Liceo en Arcadia. ¿Qué fábula? Preguntó. La de que el que gusta de una entraña humana desmeno, sada entre otras de otras víctimas, ese fatalmente ha de convertirse en lobo. ¿No has oído ese relato? Sí. Y así, cuando el jefe del pueblo, contando con una multitud totalmente dócil, no perdona la sangre de su 5 raza, sino que acusando injustamente, como suele ocurrir, lleva a los hombres a los tribunales y se mancha, destruyendo sus vidas y gustando de la sangre de sus hermanos con su boca y lengua impuras, y destierra y mata mientras hace al mismo tiempo insinuaciones sobre rebajas de deudas y repartos de tierras, no es fuerza y fatal destino para tal sujeto el perecer a manos de sus enemigos o hacerse tirano y convertirse de hombre en lobo. Es de toda necesidad, dijo. Así viene a resultar, dije, el que se levanta en sedición contra las gentes acaudaladas. Así. Y cuando, habiendo sido desterrado, vuelve a la patria a pesar de sus enemigos, no llega entonces como tirano consumado. Claro está. Y, si son impotente. B. Ese para echarlo o matarlo. Poniendo a la ciudad contra él, en ese caso. Conspiran para darle a escondidas muerte violenta. Al menos tal suele ocurrir, dijo. Y este es el punto en que todos los que han llegado a esta situación recurren a aquella famosa súplica de los tiranos en que piden al pueblo algunos guardias de cor para que aquel conserve su defensor. Muy de cierto, dijo. Y los del pueblo se los dan, creo yo, miendo por él, pero enteramente seguros por lo sé, que toca a ellos mismos. Muy de cierto también. Y, cuando ve esto el hombre que tiene riquezas y que, por tenerlas, se siente inculpado de ser enemigo del pueblo, entonces es, oh, camarada. Cuando éste, ajustándose al oráculo, dado a Creso, escapa a lo largo del ermo, pedregoso sin miedo a que alguno le llame cobarde. No, en efecto, dijo, porque no tendría tiempo de avergonzarse segunda vez. Y al que he escogido, dijo, bien seguro que se le entrega a la muerte. Sin remedio. Y de anifisto que aquel jefe no yace grande, ocupando un espacio infinito, sino que, echando abajo a otros muchos, se sienta en el carro de la ciudad consumando su transformación de jefe en tirano. ¿Cómo podría no ser así? Dijo. 17. Repasamos ahora, seguí la felicidad del hombre y la de la ciudad en que surge un mortal de esa especie. Conforme. Hagámoslo así, dijo. No es cierto, die que, en los primeros días, y en el primer tiempo, aquel sonríe y saluda a todo el que encuentra a su paso, niega ser tirano, promete muchas cosas en público y en privado, libra de deudas y reparte tierras al pueblo y a los que le rodean y se finge benévolo y manso para con todos. Es de rigor, contestó. Y pienso que, cuando en sus relaciones con los enemigos de fuera se ha avenido con los unos y ha destruido a los otros y hay tranquilidad por parte de ellos, entonces suscita indefectiblemente algunas guerras para que el pueblo tenga necesidad de un conductor. Es natural. Y para que, pagando impuestos, se hagan 5 pobres y, por verse forzados a atender a sus necesidades cotidianas, conspiren menos contra él, evidente. Y también, creo yo, para que, si sospecha de algunos que tienen temple de libertad y no
Han de dejarle mandar, tenga un pretexto para acabar con ellos entregándoles a los enemigos. No es por todo eso por lo que le es necesario siempre al tirano promover guerras. Necesario, en efecto. Pero, al obrar así, no se expone a hacerse más y más o de belloso a los ciudadanos. ¿Cómo no? Y no sucede que algunos de los que han ayudado a encumbrarle y cuentan con influencia se atrevan a franquearse ya con él, ya entre si unos y otros, censurando las cosas que ocurren, por lo menos aquellos que sean más valerosos. Es natural. Y así el tirano, si es que ha de gobernar, tiene que quitar de en medio a todos estos hasta que no deje persona alguna de provecho ni entre los amigos ni entre los enemigos. Está claro. Debe, por tanto, mirar perspicazmente. ¿Quién es valeroso, quién alentado, quién inteligente y quién rico? Y es tal su dicha que por fuerza, quiéralo o no, ha de ser enemigo de todos estos y conspirar en su contra hasta que depure la ciudad. Hermosa depuración, dijo. Si repliqué, la opuesta a la que hacen los médicos en el cuerpo. Pues estos, quitándolo peor, dejan lo mejor y aquel hace todo lo contrario. Y según parece dijo resulta para él una necesidad si es que ha de gobernar. 18. Pues sí que es envidiable dije la Ned. Necesidad a qué está sujeto, que le impone el vivir. Con la muchedumbre de los hombres ruines. Siendo además odiado por ellos, o dejar de vivir. Tal es ella dijo. Y no es cierto que, mientras más odioso se haga a los ciudadanos al obrar así, mayor y más segura será la guardia de hombres armados. Que necesite. ¿Cómo no? ¿Y quiénes serán esos leales? ¿De dónde los sacará? Volando dijo vendrán por sí mismos en multitud si le ese da sueldo. Me parece, por vida del perro. Exclamé. ¿Qué te refieres a otros zánganos, pero extranjeros estos y procedentes de todas partes? Y es verdad lo que te parece, dijo. ¿Y qué? ¿No querría acaso a los del país? ¿Cómo? Quitando los siervos a los ciudadanos y, dándoles libertad, hacerlos de su guardia. Bien seguro dijo, puesto que estos resultan los más fieles para él. Pues buena cosa dije es la que, según tú, le ocurre al ti. 5 ranos y ha de utilizar a tales personas como amigos y leales servidores después de haber hecho perecer a aquellos otros. Y, sin embargo, dijo, de ellos se sirve. Y así estos tales compañeros le admiran. DJ y los nuevos ciudadanos forman su soshi. Dad mientras que los que son como deben serle, odian y le esquivan. ¿Cómo no han de hacerlo? No sin razón dijese tiene a la tragedia en general como algo lleno de sabiduría y, dentro de ella, principalmente a Eurípides. ¿Por qué así? Porque él es quien dejó oír aquel dicho propio de una ve ente sagaz de que, son sabios los tiranos porque a otros sabios tratan. Y es claro, que, en su entender, los sabios con quienes aquel convive no son otros que los ya mencionados. Y elogia a la tiranía agregó él como cosa, que iguala a los dioses con otras muchas alabanzas. Y esto no solo él, sino los otros poetas. Ahora bien seguí, como también son sabios los poetas trágicos, seguro que nos perdonan, a nosotros y a los que siguen una política allegada de la nuestra, el que no les acojamos en nuestra república por ser cantores de la tiranía. Pienso dijo que nos han de perdonar, por lo menos los, sé que entre ellos sean discretos. No obstante ellos van, creo yo, dando vueltas por las otras ciudades, congregando a las multitudes y alquilando voces hermosas, sonoras y persuasivas. Y con ello arrastran los regímenes políticos hacia la tiranía o la democracia. Muy de cierto. Y además reciben sueldo y honras sobre todo, como es natural, de los tiranos, y en segundo lugar, de la democracia. Pero, cuanto más suben hacia la cima de los regímenes políticos, tanto más desfallece su honor como imposibilitado de andar por falta de aliento. Así es en un todo. 19. Pero con esto dije nos hemos desviado de nuestro camino. Volvamos a hablar del ejército del tirano, de aquel ejército hermoso, grande, multicolor y siempre cambiante, y digamos de dónde sacará para mantenerlo. Está claro, dijo que, si hay tesoros sagrados en la ciudad, los gastará.
Y mientras le baste el precio de su enta, serán menores los tributos que imponga al pueblo. ¿Y qué hará cuando falten aquellos recursos? Pues no hay duda, contestó. Vivirá de los bienes paternos, así él como sus comensales, sus amigos y sus cortesanas. Entendido, dije. El pueblo que ha engendrado al tirano mantendrá a este y a sus socios. No le quedará más remedio, afirmó. ¿Cómo lo entiendes? Pregunté. ¿Y si el pueblo se irrita y dice que no procede que un hijo, en el vigor de su juventud, sea alimentado por su padre? 5. Sino al contrario, el padre por él. Hijo, y que no lo engendró y lo puso en su puesto para que, al hacerse grande, él, el padre, tuviera, esclavo de sus propios esclavos, que mantenerlo, así como a los esclavos mismos y a otros advenedizos, sino para quedar libre, bajo su jefatura, de los ricos y de los que se llaman en la ciudad hombres de pro, y si, en vista de ello, les manda salir de la ciudad a él y a su cohorte como el padre que echa de su casa a un hijo suyo en compañía de sus turbulentos invitados. Entonces, por Zeus, exclamó él, vendrá a darse cuenta el pueblo de cómo obró y de qué clase de criatura engendró, cuidó e hizo medrar. Y de cómo, siendo el más débil, pretende expulsar a otros más fuertes que él. ¿Cómo lo entiendes? Pregunté. ¿Se atreverá el tirano a violentar a su padre y aún a pegarle si no se le somete? Sí, dijo, una vez que le haya quitado las armas. Así dije yo, llamas parricida al tirano y perverso sustentador de la vejez. Y a lo que parece, esto es lo que se conoce universalmente. Como tiranía. Y el pueblo, huyendo, como suele decirse, del humo de la servidumbre bajo hombres libres, habrá caído en el fuego del poder de los siervos. Y en lugar de aquella grande y destemplada libertad viene a dar en la más dura y amarga esclavitud. La esclavitud bajo esclavos. Muy de cierto, dijo. Eso es lo que ocurre. ¿Y qué? Dije. No saldremos de tono si decimos que hemos expuesto convenientemente cómo sale la tiranía de la democracia y cómo es aquella una vez que nace. Bien, en un todo lo hemos expuesto, replicó. Y 5. Y queda por ver, dije, el hombre tiránico en sí mismo, cómo surge por la transformación del democrático, cuál es, una vez que nace, y de qué modo vive, si desgraciado o feliz. En efecto, eso es lo que nos queda por examinar, replicó. Y sabes, dije, lo que aún echo de menos. ¿Qué? En lo relativo a los deseos creo que no. Hemos analizado bien cuántos y de qué clase son. Y, habiendo falta en esto, va a adolecer de oscuridad la investigación que nos proponemos. Y no estamos aún, preguntó, en ocasión de proveer a ello. Sí, por cierto. Y atiende a lo que en esos deseos quiero percibir, ¿qué es esto? Me parece que, de los placeres y deseos no necesarios una parte son contra ley y es probable que se produzcan en todos los humanos. Pero, reprimidos por las leyes y los deseos, ese mejores con ayuda de la razón, en algunos de los hombres desaparecen totalmente o quedan solo en poco número y sin fuerza, pero en otros, por el contrario, se mantienen más fuertes y en mayor cantidad. ¿Y qué deseos, preguntó, son esos de qué hablas? Los que surgen en el sueño, respondí. Cuando duerme la parte del alma razonable, tranquila y buena rectora de lo demás y salta lo feroz y salvaje de ella, ahito de manjares o de vino, y, sando al sueño, trata de abrirse camino y saciar sus propios instintos. Bien sabes que en tal estado se atreve a todo, como liberado y desatado de toda vergüenza y sensatez, y no se retrae en su imaginación del intento de cohabitar con su propia madre o con cualquier otro ser, humano, divino o bestial, de mancharse en sangre de quien sea, de comer sin reparó el alimento que sea. En una palabra, no hay disparate ni ignominia que se deje atrás. Verdad pura es lo que dices, observó. Pero, por otra parte, a mi ver, cuando uno se halla en estado de salud y templanza, respese tú de sí mismo y se entrega al sueño después de haber despertado su propia razón y haberla
dejado nutrida de hermosas palabras y conceptos. Cuando ha reflexionado sobre sí mismo y no ha dejado su parte concupiscible ni en necesidad ni en hartura, a fin de que repose y no perturbe a la otra parte mejor con su alegría o con su disgusto, sino que la permita observar en su propio ser y pureza e intentar darse cuenta de algo que no sabe, ya sea esto de las cosas pasadas, ya de las presentes, ya de las futuras. Cuando amansa del mismo modo su parte irascible y no duerme con el ánimo excitado por la cólera contra nadie, sino que, apaciguando estos dos elementos, pone en movimiento el tercero, en que nace el buen juicio, y así se duerme, bien sabes que es en este estado cuando mejor alcanza la verdad y menos aparecen las nefandas vibraciones de los sueños. Eso es enteramente lo que yo también creo, dijo. Pero nos hemos dejado arrastrar demasiado lejos. Lo que queríamos reconocer era esto, que hay en todo hombre, aun en aquellos de nosotros que parecen mesurados, una especie de deseo temible, salvaje y contra ley, y que ello se hace evidente en los sueños. Mira, pues, si te parece que vale algo lo que digo y si estás conforme. Lo estoy. 2. Recuerda, pues, cómo dijimos que era él. Hombre democrático. Había nacido y se había criado desde su primera edad bajo un padre ahorrativo, que daba valor solamente a la pasión del dinero y despreciaba los deseos superfluos que tienen por objeto la diversión o el Fausto. No es así. Sí. Y entrando después en la compañía de hombres más ambiciosos y repletos de los deseos que últimamente mencionábamos, se lanza, movido por el aborrecimiento de la parsid monia de su padre, a todo desafuero y al género de vida de aquellos. Pero, con mejor índole, que los que lo corrompen y atraído de una parte y otra, queda en mitad de los dos modos de ser y, gustando moderadamente, a su parecer. De ambos lleva una vida que no es ni villana ni infame, convertido de oligárquico en democrático. Esa era y sigue siendo nuestra opinión sobre tal sujeto. Imagínate ahora que, llegado a su vez, este hombre a la senectud, hay un hijo suyo, joven que ha sido criado en las mismas costumbres de aquel. Lo imagino. E imagínate que le pasa lo mismo que a su padre y que ese arrastrado a un desenfreno sin límites llamado libertad integral por los que le arrastran. Imagínate al padre y a los otros deudos que dan ayuda a los deseos moderados. Mientras los otros 5. Ese ayudan a los deseos contrarios. Pues bien, cuando estos terribles seductores y creadores de tiranos desconfían de dominar al joven de otra manera sino dándose arte a introducir en él algún amor, como jefe de los deseos ociosos y dilapidadores de sus bienes. Un zángano grande y con alas. ¿O piensas que es otra cosa el amor entre estos hombres? Ninguna otra cosa dijo sino precisamente esa. Así, pues, cuando los otros deseos, zumbando en derredor de él y repletos de perfumes, de aromas, de coronas y de bebidas y de los otros placeres que andan sueltos en tales compañías, hácense, recer y alimentan al zángano hasta no poder más se insertan en el aguijón de la pasión, entonces el jefe del alma toma por escolta a la locura, se vuelve furioso. Y, si encuentra en el hombre algunos deseos y opiniones de los tenidos por buenos y todavía pudorosos, los mata y los echa de él hasta que lo deja limpio de sensatez y lo llena todo de aquella locura advenediza. Estás explicando en toda regla, dijo el nacimiento del hombre tiránico. ¿Y no es esta, pregunté, la razón de que, desde antiguo, Eros sea llamado tirano? Bien parece, respondió. Y el borracho, oh, amigo mío, no tiene también un CMPLE tiránico. Pregunté. Sí lo tiene. Y también el hombre furioso y perturbado. Intenta e imagina ser capaz de mandar no solo en los hombres, sino también en los dioses. Muy de cierto, dijo. Así, pues, amigo, dije yo, el hombre se hace con todo rigor tiránico cuando, por su naturaleza o por sus modos de vivir o por ambas cosas, resulta borracho o enamorado o loco. Así es enteramente. 3. Parece, pues, que es de este modo como llega ese hombre a la existencia. Pero ¿cómo?
vive. Aquí contestó de lo que suele oírse en las chanzas. Esto también me lo has de decir tú. Lo diré, de cierto respondí. Pienso que, después de lo dicho, vienen las fiestas, los banquetes, las orgías y las cortesanas y todo lo demás de este jaez entre aquellos en cuyo interior habita el tirano Eros gobernando el alma toda. Por fuerza dijo. Y no es verdad que al lado de estos brotan, cada día y cada noche nuevos y terribles deseos, con multitud de exigencias. Muchos, en efecto. Y entonces las rentas de ese hombre, si algunas tiene, se gastan prontamente. ¿Cómo no? Y después de él, o vienen los préstamos y la merma del patrimonio. ¿Qué remedio? Y cuando todo llega a faltar, no es fuerza. Que los deseos apiñados y violentos que anidan en él se pongan a chillar y él mismo, hostigado por los aguijones de los otros deseos y Princi 5. Palmente por el amor mismo, que guía a todos. Los demás como a su escolta armada, se enfurezca y mire en derredor quién tiene algo que pueda quitarle por engaño o por fuerza. Sin duda ninguna dijo. Es preciso, pues, que saque dinero de donde sea so pena de ser presa de atroces dolores y tormentos. Es preciso. ¿Y no ocurre acaso que, así como los placeres nuevos nacidos en él dominan a los antiguos y les quitan lo suyo, así él mismo, siendo más joven, pretende sobreponerse a su padre y a su madre y quitarles lo que tienen adueñándose de los bienes paternos después de haber dilapidado los propios? ¿Cómo no va a suceder? Dijo. Y, si ellos no se lo consienten, no tratará. B. Primeramente de sustraérselos engañando a los que le han dado el ser. Desde luego. Y si no pudiera, no pasaría a arrebatárselos. Por la violencia. Eso creo contestó. Y en caso, mi buen amigo, de que ellos, el anciano y la anciana, resistan y luchen, se reportará acaso y excusará hacer algo de lo que es propio de los seres tiránicos. Yo, por mi parte dijo, no estaría muy tranquilo por lo que toca a los padres de un tal sujeto. Pero, oh, Adimanto, por Zeus. ¿Te parece que un tal hombre, por una amiga reciente y superflua, va a dar de golpes? A su madre, la amiga necesaria de tanto tiempo, y por un mancebo, amigo innecesario de última hora, de hacer otro tanto con su padre, el anciano marchito, su obligado y más antiguo amigo, y ha de poner a estos como esclavos de aquellos, una vez que haya introducido a los últimos en su casa. Sí, por Zeus, replicó. Dicha grande dije parece, pues, al haber engendrado un hijo tiránico. Desde luego dijo. Y que, cuando ese, de él le acaben a tal hombre, los bienes del padre y de la madre y se haya espesado en él grandemente el enjambre de los placeres, no empezará por poner mano en el muro de un vecino o en el vestido de algún viandante retrasado en la noche y no la emprenderá después con algún templo. Y, entre todas estas cosas, las antiguas opiniones que, desde niño ia sobre lo que es púdico y decoroso, aquellas opiniones consideradas como justas, quedarán dominadas, con ayuda del amor, por aquellas otras. 5. Escolta de este, que han sido recientemente libertadas de la esclavitud. Aquellas opiniones que andaban sueltas en el sueño cuando él estaba aún bajo la autoridad de las leyes y de su padre, gobernado democráticamente en sí mismo. Ahora, tiranizado por él. Amor, se hace perpetuamente en la vigilia como antes era tal cual ves en sueños y no se abstiene de horror alguno de sangre, de bocado impuro, ni de crimen, sino que, por el contrario, el amor, viviendo tiránicamente en sus adentros, como solo señor, en total indisciplina y desenfreno, empuja al que lo lleva en sí a toda clase de osadías, como el tirano a la ciudad. Y esto a fin de que le alimente a él y a la turba que le rodea, venida en parte de fuera por las malas compañías y en parte de dentro, ya suelta y liberada por disposiciones de la misma índole que en él hay. ¿No es esta la vida de semejante sujeto? Esa, de cierto dijo. Y, si los tales hombres proseguí son pocos. B. En la ciudad y el resto del pueblo tiene sensatez, saldrán de ella y servirán de guardia arma
da a algún otro tirano o prestarán auxilio por dinero si hay guerra en algún sitio. Pero, si viven en época de paz y tranquilidad, entonces causarán a la ciudad misma algunos pequeños males. ¿Cuáles son esos males? Por ejemplo, roban, perforan muros, cortan bolsas, hurtan vestidos, despojan templos y hacen esclavos a hombres libres. Algunas veces, se dedican a la delación. Sí son hábiles para hablar, o se hacen testigos falsos y prevaricadores a sueldo. ¿Verdad que son pequeños? Dijo los males. ¿De qué hablas si son pocos los tales sujetos? Es que lo pequeño, dije yo, es pequeño en relación con lo grande. Y todas estas cosas no son nada, como suele decirse, al lado del tirano. En lo que toca a la miseria y desdicha de la ciudad. Pero, cuando llega a ser grande el número de esos hombres y el de los otros que les siguen, y cuando se dan cuenta de ese de una multitud, entonces son ellos los que, ayudados por la insensatez del pueblo, engendran como tirano a aquel de entre ellos que lleve a su vez en la propia alma al más grande y consumado tirano. Naturalmente dijo, porque ese será el más apropiado para la tiranía. Si los otros ceden, bien. Pero, si no lo consiente la ciudad, lo mismo que entonces reprimía a su padre y a su madre, reprimirá ahora a su patria si puede, atrayéndose nuevos amigos. Y, bajo los tales tendrá y mantendrá esclavizada a la anteriormente amada, a la patria o matri. Como dicen los cretenses. Y este será el término del deseo de tal hombre. Ese en un todo dijo. Ahora bien, proseguí, lesos hombres no se comportan, en privado y antes de gobernar, del modo siguiente. No ocurre, ante todo, que aquellos con quienes conviven se hacen sus aduladores, dispuestos a servirles en lo que sea. O ellos mismos, si en algo necesitan de alguno, se arrastran a sus pies tomando impúdicamente todas las apariencias, como si fueran sus deus 5. 2. Para reaparecer como extraños cuando han conseguido lo que querían. Muy de cierto. Y así no son en toda su vida amigos de nadie, sino siempre déspotas de alguno o esclavos de otro. Pues de la verdadera libertad y amistad no gusta nunca la naturaleza tiránica. Desde luego. ¿Acaso, pues, no llamamos con razón de leales a estos hombres? ¿Cómo no? Y también sumamente injusto si es que fue acertado no es. B. Tro acuerdo en lo que va dicho acerca de lo que es la justicia. Acertado fue, sin duda dijo. Resumamos, pues seguí, en cuanto al hombre más perverso. Este es, según creo, él, que sea tal en vela cual lo describimos antes en sueños. Muy de cierto. Y llega a ser así el que, teniendo por naturaleza la índole más tiránica, logra reinar por sí solo. Y, cuanto más tiempo viva en la tiranía, más se afirmará en ser como es. Por fuerza, dijo Glaucón tomando a su vez la palabra. ¿Y acaso dije él que se muestra más perverso? No sea, demostrar también el más desgraciado. Y no lo será igualmente en mayor grado y duración, a decir verdad, el que más y por más tiempo ejerza la tiranía. Pues las opiniones de la multitud son ciertamente distintas en este punto. De todos modos es fuerza que sea como tú dices, observó. ¿Y no es también cierto, pregunté, que el hombre tiránico es la semejanza de la ciudad tiranizada y el democrático la de la gobernada democráticamente y sí los demás? ¿Cómo no? Y del mismo modo la proporción en virtud y dicha entre una ciudad y otra ha de existir, también entre hombre y hombre. ¿Qué otra cosa cabe? ¿Y cuál es la diferencia en virtud entre la ciudad tiranizada y la real, de qué discurrimos? En primer término, la de ser todo lo contrario, contestó. La una, es la mejor. La otra, la peor que existe. No te preguntaré, dije yo, a cuál de ellas aplicas cada uno de esos calificativos, porque es manifiesto. Pero es el mismo tu juicio acerca de su felicidad, y desdicha, o es distinto. Y no nos deslumbremos fijando los ojos en el tirano, solo o en unos cuantos que pueda tener a su alrededor, sino que, como es necesario que nos filtremos en la ciudad y la contemplemos íntegramente, solo debemos dar nuestra opinión
Una vez que la hayamos recorrido y visto toda, ella, recta dijo es tu advertencia. Y con ello para todo el mundo resulta evidente que no hay ciudad más infeliz que la tiranizada ni más dichosa que la 5 gobernada por el rey. Y no tendría yo razón, dije al advertirlo mismo en el juicio acerca de los hombres, exigiendo que juzgue sobre ellos aquel que pueda penetrar y ver con su mente en el carácter de ellos y no se deslumbre, mirando desde fuera, como un niño, por la superioridad que afectan los tiranos ante los extraños, sino distinga cómo debe. Y si yo pensara que todos debíamos oír a ese sujeto capaz de juzgar y que, por otra parte, ha vivido en la misma casa del tirano, ha estado a su lado en los casos de la vida doméstica, en sus relaciones con las personas de su propio hogar, en las que ha podido vérsele más desnudo de su indumento teatral, y también en los azares públicos, y si, después que él ha visto todo esto, le requiriera yo a que nos comunicase cuál es el estado de dicha o infelicidad del tirano en relación con el de los demás. Estarías muy en razón al pedir eso, contestó. ¿Quieres, pues dije, que supongamos que nosotros mismos poseemos esta capacidad de juzgar y que ya nos hemos encontrado en la vida con tales hombres, a fin de que tengamos quien conteste a nuestras preguntas? Sí, por cierto. Vamos, pues seguí. Examina la cosa, conmigo. Acuérdate de la semejanza que existe entre la ciudad y el individuo y, considerando a cada cual punto por punto, expón cuanto les ocurre a uno y otro. ¿Qué es ello? Preguntó. Primeramente dije, hablando de la ciudad, ¿llamas libre o esclava a la que está tiranizada? Esclava hasta no poder más, respondió. Sin embargo, ves en ella señores y hombres libres. Los veo, dijo, pero en pequeña cantidad. En conjunto puedo decir que la parte más considerable de ella es ignominiosa y miserable. Mente esclava. Por tanto dije, si el individuo es semejante a la ciudad, no es fuerza que en él haya la misma disposición y que su alma esté henchida de esclavitud y vileza y que estén en servidumbre aquellas de sus partes que sean más decentes mientras impera una pequeña, la más malvada y furiosa. Fuerza es, contestó. ¿Y qué? Dirás que tal alma es libre o que es esclava. Esclava sin ninguna duda. Pero la ciudad esclava y tiranizada no hace en modo alguno lo que quiere. No, desde luego. Y por tanto el alma anisada, hablando de ella en su totalidad, no hará tampoco lo que quiera, sino que, arrastrada siempre por la violencia del aguijón, estará llena de turbación y de pesar. ¿Cómo no? Y la ciudad tiranizada será necesariamente rica o pobre. Pobre. Por tanto el 5. Alma tiránica ha de ser, sin remedio, igualmente pobre e indigente. Así es, dijo. ¿Y qué? No es forzoso que tal ciudad y tal hombre estén llenos de miedo. Muy forzoso. ¿Y crees que podremos hallar en ninguna otra ciudad más lamentos, gemidos, plañidos y dolores que en aquella? De ningún modo. Y en cuanto al individuo, admitirás que hay más de todas estas cosas en cualquier otro que en este hombre tiránico alocado por los deseos y los amores. ¿Cómo habría de admitirlo? Dijo. Así, pues, creo que el mirar a todo ello y a otras cosas semejantes fue el motivo de que no solo juzgaras a esta ciudad la más desdichada de las ciudades. Y con razón, ¿no es cierto? Preguntó. Con mucha razón, contesté. Pero ¿qué dices del hombre tiránico considerando esos mismos puntos? Que es, con mucho, el más desdichado de todos los hombres, dijo. Pues eso, repliqué, ya no lo dices con razón. ¿Cómo así? Preguntó. Creo, dije yo, no es ese todavía el más desdichado. ¿Quién lo es, pues? El que voy a decirte tal vez te parezca más desdichado aún que él. ¿Cuál? El que, ese, siendo tiránico por sí, dije yo, no. Termina su vida como particular, sino que es lo bastante infortunado para que un azar le permita ejercer la tiranía. Por lo que ya hemos hablado, observo, conjeturo que dices verdad. Sí, dije. Pero no conviene creer simplemente tales cosas, sino examinarlas conforme al razonamiento que voy a hacer.
Porque nuestro examen es sobre lo más grande que puede darse, sobre la buena o mala vida. Tienes entera razón, dijo él. Mira, pues, si es de algún peso lo que digo. Me parece que, al investigar acerca del tirano, tenemos que representárnoslo partiendo de este ejemplo. ¿De cuál? De cada uno de los ciudadanos particulares, que son ricos y poseen muchos esclavos. Estos son semejantes a los tiranos en lo de mandar en muchas personas, aunque la cantidad sea en el tirano diferente. Diferente, en efecto. Y sabes que los tales ricos viven sin miedo, y no temen a sus domésticos. ¿Qué habrían de temer? Nada dijo. Pero te das cuenta de cuál es la causa. Sí, que la ciudad entera da favor a cada uno. De esos particular, es, bien dicho, observé. Y que, si una divinidad cogiese a uno de esos hombres que tuviera 50 esclavos o más y, sacándolo de la ciudad a él, a su mujer y a sus hijos, los pusiera en un desierto juntamente con su hacienda y sus domésticos, allí donde ninguno de los hombres libres hubiera de darle ayuda, ¿en qué clase y qué grado de miedo crees que habría de entrar respecto de sí mismo, de su mujer y de sus hijos, pensando que iban a perecer a manos de sus esclavos? En un miedo sin límites respondió. No se vería, 5. Es obligado a halagar a algunos de aquellos esclavos, a formularles grandes promesas, a hacerlos libres sin necesidad y a aparecer con ello como adulador de sus propios servidores. Sin remedio, dijo, tendría que hacer eso o perecer. ¿Y qué sería, dije yo, si el mismo Dios estableciese a su alrededor una multitud de vecinos que no sufrieran que nadie pretendiese mandar en otro, sino si a alguien sorprendían en tal intento, lo castigaran con los últimos castigos? Creo yo, dijo, que aumentaría lo extremo de sus males al estar vigilado en derredor no más que por enemigos. ¿Y no es esa la cárcel en que está preso el tirano, siendo por naturaleza, como hemos referido, un cúmulo de muchos y diversos miedos y pasiones? ¿No es cierto que, por mucha que sea la curiosidad de su espíritu, a él solo le está prohibido el salir de su ciudad a donde quiera que sea y contemplar todo aquello que desean contemplar todos los demás hombres libres, y así vive la mayor parte del tiempo metido en su casa como una mujer, envidiando a los otros ciudadanos y salen fuera y ven algo que merezca ser visto? Muy de cierto es así, dijo. Tanto mayor es la cosecha de grandes males que recoge aquel hombre tiránico, al que tú juzgaste como el más desgraciado, cuando, gobernándose mal a sí mismo, no pasa la vida como simple particular, sino que se ve forzado por alguna circunstancia a ejercer la tiranía y, no siendo dueño de sí, trata de gobernar a los demás. Compararíase a un individuo enfermo y sin fuerzas para regirse que, en vez de quedarse en casa, fuese obligado a pasar la vida en certámenes y de luchas con otros sujetos. Exacta es la comparación, oh, Sócrates. Exclamó, y cuanto dices es la pura verdad. No es, pues, cierto, querido Glaucón, dije yo, que todo lo que le sucede es una desgracia. Y que el que ejerce la tiranía vive una vida más miserable aún que aquella que tú tuviste por la más miserable. Bien de cierto, dijo. Por lo tanto, en realidad, y aunque alguien no lo crea, el auténtico tirano resulta ser auténtico esclavo, sujeto a las más bajas adulaciones y servidumbres, lisonjeador de los hombres más perversos, totalmente insatisfecho en sus deseos, falto de multitud de cosas y verdaderamente indigente si aprendemos a mirar en la totalidad de su alma. Henchido de miedo durante toda su vida y lleno de sobresaltos y dolores, y de veras se parece su disposición a la de la ciudad que gobierna. Y se parece, en efecto. No es así. Y mucho replicó. Sobre esto, aún hemos de adscribir a este 5. Hombre todas aquellas cosas de que antes hablábamos. Le es forzoso ser, e incluso hacerse, en mayor grado que antes por virtud de su mando, envidioso, desleal, injusto, falto de amigos, impío, albergador y sustentador de toda maldad y, por consecuencia de todo esto, infeliz en grado sumo. Finalmente, ha de hacer
iguales que él a todos los que están a su lado. Nadie que esté en su juicio contestó dirá lo contrario. Pues, dije yo. Tú ahora, a manera de B, un juez que decide en último término, dictamina quién, a tu parecer, es el primero en felicidad, quién el segundo y así sucesivamente hasta los 5 que son. El hombre real, el timocrático, el oligárquico, el democrático y el tiránico. El juicio es fácil, dijo. Yo los juzgo, como si fueran coros, por el orden en que han entrado en escena, tanto en virtud y en maldad como en felicidad y en su contrario. Alquilaremos, pues, un pregonero, dije, bien debo proclamar yo mismo que el hijo de Aristón ha declarado que el hombre más dichoso es el mejor y más justo, y que este es el hombre real, que reina sobre sí mismo. Y que el más desdichado es el peor y el más injusto, y este, en cambio, se halla ser el que, siendo más tiránico, se tiraniza en mayor grado a sí mismo y a su ciudad. Proclámalo, dijo. Y no he de proclamar, además pregunté que esto es así, lo encubran o no lo encubran los tales a la vista de los hombres y los dioses todos. Añade eso también, dijo él. 7. Bien, proseguí, esta podría ser una demostración. He aquí una segunda, si te parece. De algún peso. ¿Cuál es ella? Si es cierto, Dieque, lo mismo que la ciudad se divide en 3 especies, también se divide en otras 3 el alma de cada individuo. Nuestra tesis obtendrá, según creo, una segunda prueba. ¿Qué prueba? Esta. Siendo 3 esos elementos, los placeres se mostrarán también de 3 clases, propia. Cada uno de aquellos, y lo mismo los deseos. Y los mandos. ¿Cómo lo entiendes? Pregunté. Había algo, decimos, con lo que el hombre comprende. Algo con lo cual se encoleriza y una tercera cosa, en fin, a la que por la variedad de sus apariencias no pudimos designar con un nombre adecuado, por lo cual le dimos el del elemento más importante y fuerte que en ella había. La llamamos lo concupiscible, por la violencia de las concupiscencias correspondientes al comer y al beber, a los placeres eróticos y a todo aquello que viene tras esto, y la llamábamos también avarienta o deseosa de riquezas. Porque es con las riquezas principalmente con lo que se satisfacen tales deseos. 5. Y es razonable llamarla así, dijo. Y si dijéramos que su placer e inclinación es la ganancia, no apoyaríamos esta designación sobre un punto capital, de suerte que tengamos como una señal evidente cuando hablemos de esta parte del alma, y no acertaríamos llamándola codiciosa y deseosa de ganancia. Bien me parece, dijo. ¿Y qué? La parte irascible, no decimos que tiende entera y constantemente al mando, a la victoria y al nombre. Muy de cierto. No sería, pues, acertado que la llamáramos arrogante y ambiciosa. Acertadísimo. Pues, por lo que toca a aquella otra con que comprendemos, a todo el mundo le resulta claro que siempre tiende toda ella a conocerla. Verdad tal cual es y no hay nada que le importe. Menos que las riquezas o la fama. Muy cierto. La llamaremos, pues, apropiadamente, amante de la instrucción o del saber. ¿Cómo no? Y no es cierto, proseguí, que en el alma de los hombres manda unas veces este elemento. Sé, que hemos dicho y otras alguno de los otros. 2 según el caso. Así es, dijo. Por eso afirmamos que los géneros fundamentales de hombres son 3. El filosófico, el ambicioso y el avaro. De entero acuerdo. Y 3 las clases de placeres que subsisten, respectivamente, en ellos. Muy de cierto. Y no sabes, Dieque, si fueras a preguntar sucesivamente a cada uno de estos hombres, ¿cuál de sus vida, de ese respectiva será más agradable? Cada uno alabaría sumamente la propia suya. Y el hombre avaro dirá que no valen nada el placer de los honores o el del saber al lado de la ganancia, a menos que en ellos haya algo que produzca dinero. Es verdad, dijo. ¿Y qué dirá el ambicioso? Seguí. No, tendrá por grosero el placer de la riqueza, igualmente por humo y fruslería el del saber, sí. La ciencia no lleva honra consigo. Así es, ello replicó. ¿Y qué hemos de creer, Die, que piensa él?
filósofo de los otros placeres en comparación con el de conocer la verdad tal cual es y estar aprendiendo siempre algo en tal aspecto. No, pensará que están bien lejos del placer verdadero y no los llamará con verdad placeres forzosos, pues no los echaría de menos si no fuera por su necesidad. Hay que estar seguros de ello, dijo. 8. Siendo así, que están en discusión los placeres de cada especie y la misma manera de vivir, no ya en lo que se refiere a cuál es más decorosa o cinco ignominiosa o mejor o peor, sino a cuál es más agradable y exenta de pesares. ¿Cómo podríamos saber cuál de esos hombres habla con mayor verdad? No está en mí decirlo en modo alguno. Replicó. Pues atiende a esto. ¿A quién corresponde juzgar lo que ha de ser rectamente juzgado? ¿No es acaso a la experiencia, al talento y al raciocinio? ¿O hay un medio de juzgar mejor que estos? ¿Cómo habría de haberlo? Preguntó. Atiende, pues. Siendo tres los hombres, ¿cuál te parece el de más experiencia en todos los placeres de que hemos hablado? ¿Acaso el avaro, puesto a conocer la verdad tal cual es, b. parece más experimentado del placer de saber, que el filósofo del placer de la ganancia? Va mucha diferencia, dijo, porque este último ha gustado por fuerza de los otros placeres desde su niñez, mientras que el avaro, cuando le ocurra estudiar las esencias, no es forzoso que sabor y la dulzura de este placer ni que adquiera su experiencia, digo más, no le será fácil aunque tenga empeño en ello. Grande es, por tanto dije yo, la ventaja que lleva el filósofo al avaro en experiencia de estos dos placeres. Sé, mucha de cierto. ¿Y qué será respecto del ambicioso? ¿Acaso tendrá aquel menos experiencia del placer de la honra que éste del placer de razonar? Por lo que toca a la honra, dijo, si realizan aquello a que cada uno ha aspirado, entonces a todos se les alcanza, porque, en efecto, el rico recibe honra de mucha gente y lo mismo el valiente y el sabio, de modo que todos tienen experiencia de cómo es el placer que da el ser honrado. Pero del placer propio de la contemplación del ser, de ese es imposible que haya gustado ningún otro salvo el filósofo. Por tanto dije, en razón de experiencia este es, de esos